Bueno, continuando con nuestro recorrido de historia patrimonial de estos cerros nororientales de Usaquén, hoy nos encontramos en el conjunto de La Esperanza con el señor representante por muchos años de este conjunto. Eh, Guillermo, recuérdenos su nombre y en qué año llegó a este territorio. Bueno, buenos días Ernesto, ¿cómo está? Yo llegué en el año 1975, llegué del departamento de Boyacá, llegué a las Delicias del Carmen. En ese año, pues la verdad, esto era prácticamente muy poquitas las casas, habían unos potreros en toda esta vaina hacia abajo, hacia arriba, eran muy pocas las construcciones que había. Eh, Acá en el barrio de Delicias del Carmen eh, llegué a donde un tío que Enanías Muñoz. Recuerdo de que en ese tiempo estaban las canteras ahí sobre al pie casi de la parroquia, entonces eso estaban los molinos y toda esa cosa. Había una capillita muy pequeña, muy poquita. Y en ese año que yo llegué aquí a las Delicias del Carmen. ¿Y usted recuerda cuántos barrios existían para esa época en este sector? En ese barrio solo existía las Delicias del Carmen porque aquí hacia arriba todo era potrero, eran unos chilcales y en la parte de arriba habían unas canteras donde se sacaban los materiales de construcción y eso es lo que había en ese momento. Lo que recuerde lo que hay para esa época. Sí. Bueno, Guillermo, aparte de esa memoria que tiene del territorio, ¿usted recuerda qué familias vivían por esa época o que de pronto tenían cierto liderazgo en el territorio? Pues en ese tiempo estaban los señores Capacho, don Efraín Omeski, la familia, que eran las personas que líderes del barrio en ese entonces, estaban los señores Malpicas y eran prácticamente los que conformaban pues, los liderazgos de acá de las Delicias para los servicios que lo requerían, ¿no? Y ahí para esa época el barrio ya estaba legalizado y contaba con personalidad jurídica, la Junta, ¿cierto? Las Delicias del Carmen sí ya estaban con personería jurídica y ya se estaban haciendo en ese tiempo los trámites para los servicios como el acueducto, la legalización de la luz y pues los teléfonos que eran pues muy raro que los colocaran en ese tiempo, pero sí ya se estaban haciendo algunas solicitudes para eso. Muy bien, Guillermo. Bueno, dentro de ese conocimiento que usted tiene, ¿qué actividades o qué momentos se tenían en el territorio de celebración, de encuentro, de integración en este territorio? Bueno, en ese momento se estaba con el proyecto de la construcción de la capilla de la iglesia, que fue cuando ya prácticamente como en el año 2000 llegó el padre Ángel al barrio como párroco y fue cuando empezamos ya con las respectivas juntas a construir, a colaborar y a hacer unos bazares para hacer la capilla. Fue cuando empezó a funcionar pues, lo de la capilla con la ayuda del padre Ángel. Recuerdo tanto que se hacían los recorridos de la Virgen del Carmen que estaban en manos, que era el priosto, era don Efraín Omeski, que fue una de las personas que impulsó las caravanas para la fiesta de la Virgen del Carmen y se hacían los bazares con el fin de que hubieran fondos para construir la iglesia que tenemos hoy en día. Ya, de don Efraín, ¿usted recuerda como en qué año ellos iniciaron su devoción o tiene conocimiento por historia? Bueno, por historia, pues eran personas muy católicas, muy dedicadas a la iglesia. En los años 90, 80, 90 fue cuando se empezaron pues a hacer así como Las las celebraciones. primeras celebraciones, ¿sí? Eran muy poquitas eran muy poquitos los carros que habían en ese entonces, pues porque la gente, el que tenía un carro en ese entonces, pues era gente más o menos acomodada y eran muy pocos los carros que habían en ese entonces para las caravanas, pero fue ahí cuando se empezó a diseñar pues ya pues lo de Las alboradas, las eso. caravanas y las alboradas
en pro de la construcción de nuestra iglesia, ¿no? Sí, cuentan que primero existía una capilla muy pequeña, pues donde queda hoy en día el jardín infantil, ¿verdad? Sí, era una iglesia muy pequeña, era como en madera, como en tejas, la verdad era muy pequeñita, pues la cantidad de gente también era muy pequeña en ese tiempo, pero día por día iba progresando, la gente iba llegando, iba gente llegando del Tolima, de Boyacá, de todas partes del país, ya se iban acomodando por la vaina del trabajo, de que llegaban, encontraban y trabajaban en las canteras, había buen trabajo en ese tiempo, la explotación de las canteras, entonces había trabajo para la gente que llegaba y fue cuando se iban pues asentando ya en este barrio que fue ya progresando y fue agrandándose y así eso es como ha venido la evolución o fue la evolución del barrio Las Delicias del Carmen. Muy bien. ¿Usted recuerda de cómo era la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen antes del año 2000, cuando don Efraín Omeski y otras familias tenían sus alboradas, que hacían sus procesiones Sí, desde la capilla hasta los frentes de trabajo que tenían en las canteras? sí, sí, ellos organizaban la caravana de la parroquia a las canteras. Allá era la misa, allá se celebraba la bendición de los carros, de las volquetas de ese tiempo, porque prácticamente eran más volquetas que carros particulares. Entonces allá era donde se hacían las celebraciones y el señor Nomeski era la persona pues encargada de La organizar pólvora. esas caravanas. Pero caravanas o procesiones, Guillermo. Pues estaba incluida la procesión, ¿no? Que era la Era la procesión procesión, ¿cierto? de la Virgen, que era la Que iban con unos es, pabellones y sí, unas cintas. exacto, de ahí en adelante fue cuando se empezó con la procesión de la fiesta de la Virgen del Carmen, y se llevan a cabo pues las caravanas desde ese entonces, que ahora son los recorridos hasta las 170, vuelven al barrio y en el barrio se organizan la bendición de los carros, se piden las ofrendas para pros de la iglesia y de muchas actividades que hay que realizar en nuestro barrio en este momento, ¿no? Pero Ya. desde ese entonces fue que se empezaron las caravanas a, a realizarse y hasta ahora, pues gracias a Dios, pues las tenemos todavía. Ha sido una tradición aquí en nuestro barrio. ¿Usted recuerda, mm, aparte del señor Nomeski, bueno, ya hasta el año, cerca del año 2000, se hacía esa Sí, procesión hasta las partes altas del en sector. el A año, partir del 2000 llega el Padre Ángel y usted recuerda quiénes o cómo organizaron, cómo empezaron a organizar esa primera misa campaña, esa caravana que ya venía con vehículos, porque anteriormente no habían vehículos, antes del 2000 no había caravana de vehículos, sino eran las procesiones. A partir del 2000, según relatos, hubo una organización y cuéntenos cómo se organizaban en ese entonces bueno, con el padre. en ese entonces ya fue cuando llegó el Padre Ángel, que es cuando ya le digo de que se empezó la construcción de nuestra parroquia. Sí, Ya se empezó con las caravanas a partir del año 2000, que fueron integradas por ya en ese tiempo, en ese momento ya el barrio de las Delicias del Carmen no era un solo barrio, sino que ya se dividió en 5 juntas de acción comunal. Fue el Pañuelito, La Esperanza, las mismas Delicias, Unicerros y Bellavista. Entonces ya cada uno tenía su presidente y en ese tiempo nos unimos las 5 juntas para trabajar en pro de nuestra parroquia y de muchas cosas más de nuestro sector. Ya trabajamos en pro de nuestro sector y fue cuando ya se organizaron las caravanas de la fiesta de la Virgen del Carmen, impulsadas por Ernesto Gómez, que era el presidente de Unicerros, este señor Pedraza, Lucho Pedraza, que era el presidente de El Pañuelito, de Bellavista, Pablo Martínez, de Las Delicias, pues de La Esperanza, pues en el tiempo era yo, y sí. éramos los presidentes que trabajábamos muy unidos, organizábamos los domingos unas jornadas de trabajo en el barrio de cada uno, pues íbamos todos a un solo lado un domingo y en el otro domingo íbamos a otro barrio y allá nos colaborábamos trabajando todas las juntas de acción comunal.
Fue cuando ya se organizaron, nos organizamos ya con lo de las caravanas, se hacían los recorridos de la parroquia a la 170, regresábamos a Bellavista, allá eran las bendiciones de los carros, que en el tiempo había, pues ya habían más carritos, y ahí ya se organizaba el bazar, que era un bazar que se hacía la misa, había comida, había pues cerveza para la gente, la pasábamos muy rico en esos bazares y fue cuando ya se organizó bien organizadito pues en pro de recibir fondos para construir la iglesia que tenemos hoy en día. Muy interesante todo pues muy interesante estos relatos, Guillermo. ¿Usted recuerda cómo era la organización, dónde se reunían para organizar y para tener responsables de cada una de las actividades? Porque veo que era una actividad muy gigante donde habían muchos temas para tener coordinados. Sí, nosotros las juntas de acción comunal nos reuníamos 5 meses antes, 4 meses antes para organizar lo que era la actividad de la fiesta de la Virgen del Carmen, como era la caravana, la organización del bazar, la organización de los puestos que se iba a vender la comida, todas esas cosas con 5 o 4 meses de anticipación para formar los diferentes comités. En esos tiempos organizábamos se hacían los bazares, la comunidad nos colaboraba mucho para lo de las comidas, habían familias que se reunían, cocinaban las gallinas, otra familia cocinaba el ajiaco, otra familia cocinaba el sancocho, bueno, sucesivamente así, otra familia se organizaba para vender la cerveza, y así sucesivamente habían diferentes puestos de más cositas, de dulces, de toda esa cosa. Entonces nos reuníamos para poder organizar esas actividades ese día de la fiesta de la Virgen del Carmen, que era el 16 de junio. De julio, 16 perdón. de julio, 16 de julio, perdón, sí. que regularmente se celebraba unos días antes o unos días después del 16. Sí, sí. Sí, se organizaba más o menos pues el domingo que quedaba más cerca la fecha de el la 16 de fiesta. julio. Bueno, ¿usted recuerda qué artistas, o bueno, ese comité caravana, cómo funcionaba? Bueno, el comité de caravana funcionaba, lo primero que todo que se hacía era pidiendo la licencia a tránsito para que nos dejara transitar sobre la séptima, que se organizaba ya por allá a las 170, se devolvía y era cuando era ya la bendición de los carros. Entonces era un comité. Otro comité era el de lo que les estaba diciendo hace un momento, lo de las comidas, y así era la organización más o menos para que las cosas nos salieran bien. Y pues era con el tiempo, pues la verdad se nos agigantó la fiesta, porque ya venían carros de otros barrios, de otras localidades, porque era una fiesta muy grande, y la vaina del bazar, venían, comían, se tomaban sus cervecitas, su almuercito, había toda clase de comida y era muy bonito para ese entonces las caravanas. Bien, Guillermo, ¿usted recuerda quién fue el primer coordinador de caravana? El primer coordinador de caravanas fue el señor Manrique, don Misael Manrique, fue el primero que organizó la caravana, y ya después se hizo un comité que estuvo con el señor Només, que es Julio Reyes, integrado pues con el permiso de todas las juntas de acción comunal, y todos participábamos en el mismo comité de caravana, que eran los que hacíamos la organización para ir y volver con su respectiva caravana a nuestro barrio, para ya después de la Santa Misa. Entonces ahí sí la gente empezaba a gozar con sus comidas, sus bailes y todas sus cosas, y también los abuelos tenían sus presentaciones, que ellos organizaban sus bailes y se les daba su espacio para que los abuelos hicieran una representación, que era lo más bonito también que se veía en esos bazares. Actividades culturales, aparte de esas danzas y esas actividades que desarrollaba el grupo de la persona mayor, de adultos mayores, ¿usted recuerda
qué grupos musicales o qué otro grupo de artistas Sí, llegaban a esa actividad? habían muchos artistas, muchos conjuntos que venían y nos colaboraban, hasta del mismo ejército nos mandaba, el ejército nos mandaba unos conjuntos muy buenos para la fiesta, y otro grupo que nos colaboró mucho fue los Playoneros en ese entonces, que vinieron y nos colaboraron casi en la mayoría de los bazares. Esa música carranga era muy bonita y todo. Y lo que vuelvo y le repito, los señores del ejército venían con su banda y nos colaboraban 2 o 3 horitas. Era muy bonito en ese tiempo la organización, muy sano, muy bueno, era muy bueno. Había mucho apoyo de institucionalidad porque también la Policía Nacional con su orquesta en algunos momentos nos Sí, acompañó. ellos nos colaboraban mucho, claro, lo que eran los agentes de tránsito nos mandaban para que hubiera una organización bien ordenada sobre la carrera séptima, y pues que llegaran al barrio pues bien ordenados. Eso era con sus diferentes motocicletas de tránsito, muy organizado, era muy organizado. Y hubieron de la alcaldía de Usaquén, también nos colaboraban en momentos muy buenos. Qué bueno, Guillermo, eh, tener esas historias, recordar esos momentos y así artistas de talla internacional que usted recuerde. También recuerdo que estuvo Maribel. La Maribel, invitamos, ella vivía aquí en nuestro barrio, y la invitamos en un bazar que se organizó al frente de la iglesia de nuestro barrio, y ella fue y nos colaboró cantando también un día muy bonito, y había muchísima gente yo creo que fue el bazar que hubo más gente, porque pues se nombró el nombre de ella, y fue cuando la gente acudió acudió. mucho más, sí. Estuvo muy bonito ese bazar. Pero bueno, Guillermo, experiencias que le hayan dejado a usted esas actividades ahora en su vida, ya pues retirado de la Junta, consejos para esas nuevas generaciones que vienen asumiendo estas responsabilidades, estos cargos tan importantes en cada uno de los territorios como son las juntas de acción comunal. ¿Qué mensaje les deja a esta juventud? No, pues yo soy una de las personas que les inculqué mucho a los jóvenes que tomaran pues, posesión de sus barrios y colaboraran, y la recomendación mía es que sean buenos dirigentes para los programas que hayan en nuestro barrio, y solucionar los mismos problemas que se presentan, porque de igual forma pues allá hay servicio, ya hay todo, pero se presentan muchos problemas como es la drogadicción, como muchas cosas. Entonces mi recomendación para la juventud es que se apersonalicen pues de sus barrios, eh, que salgan adelante y que tengan una vocería muy buena, para que las comunidades y la gente pues les colabore mucho en los barrios, y que sean buenos dirigentes, y que ellos mismos también vayan organizando más personas, más jóvenes, para que vayan saliendo mucho más líderes y sean útiles pues para la sociedad de nuestros barrios, ¿no? Ese es un tema muy interesante, ¿verdad, Guillermo? Que la invitación a estas nuevas generaciones a que se empoderen de sus territorios, a que hagan una gestión con humildad, defendiendo y apoyando todas esas necesidades que requieren nuestras comunidades. Escuchar, que es algo muy importante, escuchar y gestionar, estar muy atentos a cada una de las actividades que se deban desarrollar en el territorio y la empatía, muy importante esa empatía, invitarlos a que participemos a todas las comunidades para que no dejemos de lado esos salones vacíos cuando se citan asambleas. Qué importante que todos lleguemos allí a proponer, que era algo que se hacía hace algunos años y gracias a todas esas actividades y a todo esto que se compartía en nuestros salones comunales, muchas de todas esas propuestas hoy en día se ven reflejadas en el mejoramiento de nuestros territorios y de verdad, Guillermo, que usted es una persona también que se empoderó y que se asumió con mucha responsabilidad esos legados que dejaron el señor Segundo Parada, el señor Vargas, el señor Vela, el señor Valerio, bueno, tantas personas que estuvieron en estas juntas de acción comunal del barrio Delicias cuando era un solo barrio. Y luego ver cómo
esa otra generación donde está usted, donde está Pablo, donde estuvo Gabriel, donde estuvo también Ricardo, y bueno, en este momento se nos escapan otros Sí. nombres de personas que lideraron y fueron unos equipos grandes donde trabajan muy unidos. De verdad que la invitación es a esa participación y siempre estaremos ahí atentos a si hay que dar algún apoyo, que creo que usted también está apoyando aquí a su sector, apoyando a los jóvenes que se han puesto la camiseta para luchar o trabajar por esas necesidades que hay en nuestros territorios. Sí, Ernesto, la verdad es que sí es invitarlos a todos. Yo acá en el barrio, pues la verdad que impulsé a muchos muchachos para que tomaran la vocería y ya hoy en día tenemos una junta de acción comunal en nuestro barrio La Esperanza muy organizado y ya son muy jóvenes. Ellos ya, como usted sabe que la tecnología y todo ya está tan avanzada, lo que no tuvimos nosotros, Sí. pues entonces ya ellos ya con su tecnología y toda la cosa ya manejan las cosas mucho más fácil, mucho más cómodas y eso me enorgullece que hayamos dejado una racha pues buena, una experiencia buena, una imagen buena, que es lo más importante, que trabajamos por la comunidad, trabajamos en pro de todo nuestro sector, de todos nuestros barrios y muy agradecidos, pues la verdad, con toda la comunidad que nos dio ese liderazgo y esa confianza para poder trabajar por ellos. Bueno, Guillermo, de verdad que qué gusto tenerlo en esta entrevista, que haga parte de este trabajo que se viene realizando a nivel de la localidad de Usaquén para tener esa historia de nuestros territorios y sobre todo resaltar esas fiestas patronales o fiestas que en cada sector, porque si vemos a lo largo y ancho de nuestra localidad de Usaquén, el trabajo de la mayoría de personas, sobre todo de la séptima hacia el oriente, todo lo que tiene que ver con la era de los cerros, está alrededor de las canteras y de las señoras que hacían sus lavados en las quebradas, que tenían que cargar agua desde las quebradas. Sí. Entonces, es una historia que, que recoge para todos los barrios del Eso, nororiente de Bogotá. eso fue una historia muy bonita, ¿no? La de cuando en la quebrada de Trujillo, que se encontraban todas las señoras a lavar su ropa, cada una tenía organizada su lavadero y se organizaban a lavar su ropita en ese tiempo. Y pues la juventud cargando su agüita con sus zorritas ahí como de cruz y llevando su Sí, agüita para la casa. Eso era una historia muy bonita, una historia muy linda y esos son recuerdos y cada que la gente nos encontramos, los viejos nos encontramos, pues nos platicamos de esas cosas, ¿no? Y nos enorgullece todas esas cosas muy bonitas que ya nunca pues se volverán a ver porque ya repetir. la verdad que no, pero fueron tiempos muy lindos, tiempos muy bonitos y yo me siento orgulloso personalmente de haber trabajado con personas como ustedes, como Ernesto, este señor Ricardo, Nomeski, Ricardo un segundo. Don Segundo, el señor Vela, toda esa gente muy trabajadora, muy echada para adelante y fue los que dieron mucho ejemplo para que nosotros pudiéramos ver seguido ese legado. Y pues Bueno, creo que la verdad, muy agradecido, ya nos retiramos un poquito de esto, pero siempre estamos pendientes de nuestras comunidades. así es, listo Guillermo, de verdad que muchas gracias y qué bueno que usted haga parte de la transmisión de esta historia, de parte de la historia, porque claro, encontramos personas nacidas en los años 1945, pues ya ellos tienen otras historias que también harán parte de todo Sí, este claro. recorrido que se ha hecho a lo largo y ancho de nuestros cerros nororientales. Muchas gracias, Bueno, Guillermo. con todo gusto, don Ernesto, muchas gracias.